Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Toda investigación judicial debe conducirse con pleno respeto a la democracia, el Estado de Derecho y el debido proceso. Y lanza este mensaje sobre el que ha lanzado también el presidente de Argentina. ¿Qué dice el presidente argentino Alberto Fernández? Que también en su cuenta de Twitter dice lo siguiente: junto a los presidentes Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia y Lucho de Bolivia, manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos. Y bueno, Pedro Castillo, el presidente nuestro, se suma justamente a esta declaración, y ahí está la declaración de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, que, si no me estoy equivocando, afrenta una acusación de 12 años, 12 años de cárcel por sus gestiones durante su gobierno. Bueno, vamos a ver, igual el presidente Castillo ahí se suma entonces al apoyo. Vamos a hacer el análisis político respectivo de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Estamos ya con Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular y además presidente de la Comisión de Constitución. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? A ver, congresista, quería empezar con los temas que vamos viendo el día de hoy. Si bien son judiciales, tienen su correlato pues en la política, porque las investigaciones al presidente de la República están de alguna manera empujando a tener ciertas reacciones de ataque, hay que decirlo, no solo a la Fiscalía que lo investiga, sino también a los medios de comunicación y directamente al Congreso de la República. ¿Cree que esté dando resultado esta estrategia? Bueno, obviamente es una estrategia política, no es una estrategia judicial, y creo que si a eso sumamos algunas actuaciones, digamos, del Congreso que no han sido muy felices, si sumamos además a una parte de la prensa que siempre intenta poner al mismo nivel la responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo, podrían ser creídas por algunas personas. Y digo porque siempre intenta, porque yo estoy convencido y creo que la responsabilidad de esta crisis política la tiene el presidente de la República y el Ejecutivo. A ver, ¿cómo la pregunta es la de siempre, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de esto? Nos seguimos preguntando y le planteo lo que ayer la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales planteaba en un comunicado escueto, pero con puntos muy claros, ¿no? Decía, oye, mira, para salir de esto, por favor, Congreso, por favor, Ejecutivo, necesitamos primero una reforma política. Y segundo, pues plantear un adelanto de elecciones. ¿Cómo toman este sentir y solicitud de los gobernadores de todo el país? A ver, estamos en una democracia representativa y el poder legislativo lo tiene pues el Congreso. El poder ejecutivo es el que convocará o no a elecciones si así lo considera. Y eso es lo primero que creo que hay que entender. No son los gobernadores regionales, ni las ONGs, ni los obispos, por los cuales tengo el más absoluto respeto, los que deciden si van a haber elecciones o si se hacen reformas políticas. Pueden sugerirlo. Sí, claro. Lo que no creo es que pueden dar plazos, ¿no? Porque han dicho, esperamos 30 días y si no, nosotros tomaremos una decisión. A ver, esta situación... Pero no lo ve también, perdóneme, no lo ve como, digamos, ya un sentir un poco de desesperación, de decir, oigan, congresistas, reaccionen a lo que estamos viendo ya día tras día con esta situación, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque desde el punto de vista, entiendo, constitucional, respetando la Constitución, la salida es parte por el Congreso. Es que a eso quiero ir. Y yo creo que cualquier salida tiene que ser constitucional e institucional. Cuando hablo de constitucional es mirando lo que la Constitución actual señala y dice. La salida del presidente tendrá que ser o por suspensión, o por acusación constitucional, o por vacancia. Y ahí están las causales. Si esto no se ha conseguido ahora, es porque no hay los votos, y así está diseñado nuestro sistema. En una situación de emergencia, en una situación de excepción, ¿no es cierto? Uno puede decir, vamos a ver qué hacemos. Pero uno no cambia la Constitución porque no consiguió los votos, porque no consiguió una vacancia, porque perdió las elecciones. Entonces, eso es lo primero que hay que señalar. Y creo que es en ese orden que la Comisión de Constitución y el Congreso deben de actuar.
y deben de agotarse estas vías. Se han presentado 2 vacancias, a mi juicio, ambas mal presentadas y en mal tiempo, pero yo sigo creyendo que el camino es un camino constitucional con la Constitución actual. Si hay que hacer reformas, si hay proyectos de ley para adelantar elecciones, también se pueden ver y se verán en la Comisión de Constitución. Pero ojo, eso ya es cambiar un poco las normas, ¿no? Es estar jugando monopolio, claro, y decir, ya, como estoy perdiendo, cambiamos, ¿no? Tirar los dados, ¿no? Como se dice, tirar los dados. Pero algunos decían, bueno, tiremos los dados, pues quizás salga algo mejor en lo que tenemos ahora. Los países no deben de tirar los dados, ¿no? Nosotros debemos de tratar de encaminar esto, porque mañana el que asuma, vamos a decir, bueno, vamos a cambiar la valla, vamos a hacer las reglas a esta medida, y hay que cuidar mucho. Yo creo que en una situación de excepción, como ha sucedido en otras veces, sí, el Congreso puede decir, bueno, vamos a elecciones, vámonos todos, pero esto se hace conversando, consensuando, no se hace dando plazos desde un gobierno, de una asamblea de gobierno regional. Me imagino que lo más adecuado no es dar pues un ultimátum y menos el Congreso de la República, porque efectivamente, ¿no? Digamos, las labores están muy bien definidas en la Constitución. Pero, a ver, lo que no entiendo, si el miedo de algunos congresistas es a perder su escaño, si el miedo de algunos congresistas es a dejar lo que han ganado por los votos, con la democracia, ¿por qué la salida no es, ok, vacamos a Pedro Castillo debido a toda esta abundancia de indicios que existen y dejamos a Dina Boluarte? ¿Por qué esa no podría ser una salida? Yo no he dicho que no pueda ser. Se lo pregunto. O sea, obviamente ese es un camino. Pero también creo que hay que poner las cosas en su sitio. A ver, no es que necesariamente sea el miedo. Hay congresistas que piensan que esa no es la vía constitucional. Hay congresistas que piensan que esa no es la vía política. Hay congresistas que no están de acuerdo y quieren seguir protegiendo al presidente de la República. A nosotros nos parece terrible que se le haya protegido y van a responder políticamente. Pero no es necesariamente un tema de que se quieren quedar estos determinado número de años porque se endeudaron. Creo que en un Congreso de 130 hay diversas posiciones. ¿No cree que también hay un tema de mantener pues esta parcela de poder que han conseguido? Puede ser, ¿no? Y también puede ser legítimo. Son personas que han sido elegidas. Y sí, que claro, por eso le digo, ¿no? Y es difícil, ¿no? Decirles a los congresistas, oigan, ¿saben qué? Disuelvan, váyanse y punto, ¿no? Entonces uno también tiene que comprender esa naturaleza. Pero yo creo que es más un tema político. Y que por esa razón lo que se está demostrando es que esa barrera de 87 votos es una barrera alta, difícil de cumplir y quizás pues tiene que suceder algo muy fuerte para que eso ocurra, ¿no? Incluso, a ver, no sé si esto ya ha recaído en la Comisión de Constitución. Están pues los proyectos de adelanto de elecciones. Me parece que el último que presentó uno en la interpelación o la locución del premier Aníbal Torres fue Elvis Vergara, vocero de Acción Popular. Anunció. Pero además se ha presentado un proyecto, fue Diego Bazán, para reducir incluso el número de votos que necesita para la vacancia. Sí. ¿Esto está siquiera ya como propuesta en la Comisión de Constitución o no? Se van a ver. Todavía no hemos tenido una reunión. Yo recién he sido electo la semana pasada. Esta semana es semana de representación. Mañana yo me reúno con mi equipo. Yo estoy en la disposición de ver los proyectos. Puedo dar algunas opiniones, pero ya como presidente de la comisión me tendré que cuidar. Sin embargo, creo que en general hacer normas constitucionales a medida de un presidente con el cual podemos querer que se vaya mañana. Nosotros exigimos la renuncia del presidente todo el tiempo. Hay que pensar siempre en el siguiente gobierno y hay que pensar siempre en la República, ¿no? Sí, y cree, a ver, ya si esto, digamos, no se llegan a los votos, ¿cree que esto dure hasta el 2026? Yo creo que no. Y yo guardo la esperanza de que estos hechos fiscales que están avanzando con bastante celeridad, creo yo, van a poner en evidencia, y creo que va a salir más información, porque esto se ha hecho de manera tan torpe que estoy seguro que va a haber las pruebas contundentes y ya va a ser muy cínico que congresistas pues decían seguir blindando a un presidente que a todas luces tiene una incapacidad moral, ¿no? Porque no solo es el presidente, ¿no? Por ejemplo, y llamó mucho la atención ese día que fue Aníbal Torres al Congreso, porque había, entiendo, hasta 2 mociones de interpelación contra Heiner Alvarado, que está siendo investigado por ser parte de esta organización criminal, que incluso firmó los decretos de urgencia y una serie de cosas que podríamos entrar al detalle. Pero el Congreso simplemente decidió no verlo, se fue a la semana de representación, me parece que lo van a ver el día lunes recién. A ver,
El Congreso no es rápido, no debe ser rápido. Yo creo que un Congreso tiene que tomarse sus tiempos, pensar, inclusive con un Congreso bicameral tendremos una Cámara de reflexión. El Ejecutivo debe ser rápido para solucionar los problemas que no solucionan, ¿no? Es rápido para llorar y para salir por plazas y todo. ¿Qué ha sucedido? Había esta interpelación y entró otra. Y cuando entra otra, se tiene que ver esta otra también. Ahí es parte, sí creo, de la inexperiencia de muchos de los congresistas, yo me incluyo, por estas normas dadas por Vizcarra, ¿no? Que no permitieron la reelección y que no tenemos experiencia en el Congreso. Entonces, cuando entró esta otra, se tiene que esperar. Y había esta semana de representación que está planteada. El Congreso tiene una labor de legislar, pero también de representar y también de fiscalizar. Pero, por ejemplo, hoy va a venir en instantes el congresista Jorge Montoya, Renovación Popular, dijo, oye, la situación pues está del país tan caótica en este momento en crisis, suspendamos la semana de representación y empecemos a ver estas cosas de una vez, ¿no? ¿No cree que a veces sí el Congreso tendría que ser rápido con ciertas cosas? Sí, pero yo la verdad es que no le encuentro con que te reúnas un jueves o te reúnas un lunes. O sea, yo creo que son asuntos importantes. Hay asuntos importantes, hay asuntos urgentes y asuntos urgentes e importantes. Hemos tenido ya interpelaciones, vacancias apresuradas. Las cosas yo creo que se tienen que hacer bien y analizadas. Pudo ser válido lo que planteó Jorge Montoya, creo que la mesa directiva lo analizó y ya había gente fuera. Hay compromisos también de muchos congresistas, de reuniones y que se van a escuchar, pero yo no veía el asunto como de tan vida o muerte, ¿no? Ya, pero a ver, es mi opinión. Está bien, es su opinión, pero otro tema donde también deberían ser rápidos, ¿no? El tema de Freddy Díaz, acusó de violación sexual. También ahí, pues, sobre todo más que en Heiner Alvarado, ¿no? Ahí el Congreso no tendría que ser más bien agilito, escandalizarse con el nivel de violencia sexual que hay en nuestro país. Se criticó, se escandalizó. El proceso es otra cosa. Sí, claro. Y cuando el proceso involucra la posibilidad de detención, de prisión, de honra, etcétera, hay un debido proceso. Yo sí creo en el debido proceso. Y creo en el debido proceso, así demore y así no nos guste. Es decir, son los plazos que tienen. Lo que uno no puede hacer es decir, como este caso es así, vamos a hacer un nuevo reglamento de ética. Pero no es vergonzoso estar despachando, que un acusado de violación sexual esté votando en el Congreso. No ha ido. Eso no desprestiglia. Ha votado, ¿ah? No, ha votado Freddy Díaz. Pero no ha ido, yo no sé si ha votado. Y recién ha pedido licencia. Pero yo no lo he visto. Bueno, son errores que no hay que proteger ni blindar. Repito, el tema es que se juzga a un Congreso 130 personas, sí, con 130 posibilidades de equivocarse, con 130 currículos, con 130 temas familiares, contra un Ejecutivo. Y se quiere poner en la misma balanza, Omar, al Ejecutivo y al Legislativo. Y si no fuese por este Legislativo, no me voy a cansar de repetirlo, tendríamos un gobierno chavista instalado para siempre. Con lo malo que puede hacer este Congreso. Claramente no están en el mismo lado, ¿no? Claramente al gobierno de Castillo se le investiga por ser organización criminal. Pero yo estoy conversando con usted, pues, y tengo que hacerle preguntas del Congreso de la República. Pero está bien, pero si no, vamos a pasar rajando de tienes titulares de diarios que dicen las dos desaprobaciones. Claro, son cosas diferentes. Son entidades diferentes, son ritmos diferentes. El Congreso per se no tiene que estar de acuerdo. O sea, va a tener disenso, va a tener bronca interna, porque así son los congresos. Pero como político, también usted muy bien sabe que en la percepción de la gente, pues sí está esa idea, ¿no? Sí. De que, oye, mira, Castillo ya pues está haciendo todo esto, pero mira, al costado está despachando un violador. Eso cala en la percepción y eso desprestigia a la institución. Yo sé que son 130. Pero para eso está uno para explicarlo. Yo no creo que no es así. No está ni blindando a un violador o a un presunto violador, porque siempre hay que tener cuidado y hay que ser preciso. Acusado de violación sexual. Encerró a su... y usó su despacho para tomar trago con la señorita que lo acusó de inmediato. Okay. ¿No? Lo acusó de inmediato. Muy preciso en eso. Y yo personalmente creo que se le carga la tinta al Congreso por igual cuando creo que son temas diferentes. La inmoralidad del presidente de la República es algo que debería estar en primer
en primera línea para congresistas, para la prensa y para la opinión Pero pública. ¿no cree que justamente son, digamos, esas actitudes del Congreso que son aprovechadas por el Ejecutivo para justamente lanzarle los misiles? Porque claro, ve un Congreso desprestigiado, con baja popularidad, Sí, claro, obviamente. entonces es fácil patearlos porque ya están en el suelo. Como se dice popularmente, te pones para la foto, ¿no es cierto? Pero fíjate lo que dices, el desprestigio de un Congreso. Nuevamente, el desprestigio de congresistas que jalan con ello al Congreso. Son 130, y te repito, tiene 130 más probabilidades así de que cometer, uno solo, ¿no? de cometer errores. Ya, ¿no? pero, es verdad. pero lo que tenemos también que es verdad entender, que en esta oportunidad, este año, la popularidad de este Congreso ha bajado más que cualquier otro sí, tan rápido. Y yo creo que es mucho producto, repito, de una inexperiencia, de un cambio que le ha hecho mucho daño a nuestro sistema democrático y que ojalá pudiese reflexionarse y pudiésemos tener nuevamente congresistas que no eran muchos, ¿no? Creo que eran el 15% los que repetían, pero esos son los que te pueden dar algo más de experiencia. Por ejemplo, hay una información preocupante que entiendo ya está siendo investigada por el Ministerio Público contra la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Esta compra de computadoras por 2,5 millones de soles, computadoras a 7.000 soles. Es decir, ¿qué pasó ahí, no? Si esto va a ser o se está pidiendo información de parte de la actual mesa directiva. Sí, a ver. Ella ya lo ha señalado antes. Yo he tenido la oportunidad de ver una información que nos ha enviado. Esto ya ella lo ha aclarado. Esto es una compra que no pasa por la mesa directiva y que se tiene que preguntar, y ella misma ha pedido a Contraloría para que se aclare. Pero eso no es una decisión, ni de la presidenta del Congreso, ni de la mesa directiva. Pero a la hora que se pone así, se desliza, pues. Y esto no es casual, Omar. Yo estoy seguro que no es casual, porque hay algunos que lo que quieren que pues también ya de una vez que se ve el Congreso, porque dicen, ahí entro yo, quiero estar en el Congreso también, ¿no? Habrá que preguntarse cuántos de los gobernadores regionales que ya se les acaba, que han sacado su pronunciamiento, porque sería bacán decirles, oiga, pronuncie para que hayan elecciones generales, pero no postule usted, ¿no es cierto? Y a los líderes que quieren participar, perfecto, hagamos un nuevo cambio. Yo sería feliz con que haya un nuevo cambio, nos vamos todos, pues, pero todos, ¿no? Pero sí hay que hacer algunas cosas antes. Creo que hay que ver temas de reformas constitucionales pendientes. Y para entrar a esos temas, que me importan mucho saber cuáles son las prioridades que va a tener la Comisión de Constitución, quería terminar con esto. Antauro Humala, la peculiar, ¿no? Inusual salida el mismo día que se estaba viendo la detención preliminar, perdón, la prisión preventiva de Jennifer Paredes. Se está citando al ministro Félix Chero para que dé las explicaciones. ¿Cómo toman esto? ¿Como una estrategia política o, como han dicho ya algunos abogados, incluso una exministra de Justicia, Marisol Perestello, pues sí, le correspondía, pues sí, esto es legal? A ver, y yo lo analizo desde el punto de vista político, no desde el punto de vista legal. Y el punto de vista político para mí es gravísimo que un gobierno que prometió en campaña hacer esto, termine cumpliéndolo en este momento. Y un presidente de Consejo de Ministros que dijo que no se iba a hacer esto y que eso era causal de vacancia, termine avalándolo. Esas son las dos inmoralidades. Un Congreso juzga políticamente. Legalmente, si corresponde o no, se verá. Y si el señor sale, saldrá. Yo creo que los ciudadanos peruanos, ya con este gobierno de Castillo, se han curado suficiente de radicalismos de izquierda, de chavismos y de posiciones extremas. Yo creo que va a haber suficiente vacuna y no me preocupa, en todo caso, lo que haga el señor Antauro Humala. Pero, a ver, se lo pregunto, ¿cree que es un factor más de bulla, ¿no? De alaraca, Antauro Humala, o efectivamente puede representar un peligro porque tiene, y entiendo que sí lo tiene, es un líder que moviliza pues a cierto grupo de personas? ¿Cómo lo ve? ¿Un peligro o más una bulla que otra cosa? Yo no le veo un peligro. Yo creo que la lucha política es así. Y en la lucha política habrán siempre los extremistas, los radicales, los loquitos. Es parte de lo que hay. Y creo que los ciudadanos peruanos, la enorme cantidad de gente emprendedora peruana que ahora tiene su propiedad y que han visto puesta en riesgo ahora y han visto cómo es una economía mal manejada, no van a dar ese salto al vacío. Yo creo que sí tenemos ahora en el Perú este nuevo grupo, esta nueva especie de clase emprendedora que va a defender sus propiedades y no va a permitir que se estatice, que se nacionalice, que las cosas pasen
al poder del Estado, ¿no? Ahora sí me interesa ver el tema de la Comisión de Constitución, los temas prioritarios, y además está pendiente, ojo, se aprobó con mayoría simple, no calificada, estas reformas constitucionales importantes, además, que tienen que ver con la bicameralidad, sobre todo, y la posibilidad de reelección de los congresistas. Esto se aprobó con mayoría simple. Si tendría que implementarlo, tendría que ir a un referéndum. ¿Cuál va a ser la posición que van a tomar? Sí, a ver, hay un paso anterior. Esto se ha quedado en reconsideración. Ajá, sí. ¿Ok? Entonces, yo guardo la esperanza de que podamos ver y antes de reconsiderar, conversar esto, porque habían posiciones a favor de la bicameralidad que dijeron no, en este momento no, y creo que ahí se puede conversar. Yo creo mucho en que se pueden hacer acuerdos. También habían algunos que era porque la propuesta partía de la presidencia del Congreso, de la Comisión de Justicia, que tenía Patricia Juárez, Fuerza Popular, nosotros, y es el no por delante. Yo creo que bien explicado, muchos congresistas van a poder ahora salir de sus dudas, y esa es una primera tarea que hay que hacer. Es una tarea fundamentalmente política, pero hay que hacerla. Y por eso se pidió esa reconsideración. ¿Y por qué no ir efectivamente a un referéndum? Esto, digamos, que la población salga a pronunciarse a favor o en contra de la bicameralidad, de la reelección y de otros detalles que se hayan incluido, ¿no le daría incluso mayor legitimidad, mayor validez? Porque es aprobado por el Congreso por mayoría y revalidado, aprobado por la población. Doble check. Yo no creo en las democracias plebiscitarias. Las democracias plebiscitarias terminan como los referéndums de Vizcarra, ¿no? Donde el presidente de la República sale, hace su campaña, y él, Vizcarra, estando a favor de la bicameralidad, terminó haciendo campaña desde el Ejecutivo con sus recursos en contra de la bicameralidad. Ya. Pero usted recuerda por qué, ¿no? Porque le habían introducido ahí un tema que cambiaba el equilibrio de poderes a la última hora. Y por eso dijo, oye, por si acaso aquí han metido esto, por si acaso, voten en contra. El otro poder del Estado, que el Congreso, que entre sus atribuciones... ¿Votaron en contra? Claro, pero Vizcarra es una persona que nunca comprendió que el Congreso tiene atribuciones, ¿no? Como elegir al defensor del pueblo, y por eso lo disolvió. Entonces nunca lo entendió. No, el TC. Pero repito, el TC, tiene razón. Y yo creo que uno le da legitimidad total. No hay más o menos legitimidad. Yo creo que un proyecto aprobado por el Congreso en 2 legislaturas es legítimo. Puede irse por la vía del referéndum. Que también es legítimo, ¿no? Lo establece la Constitución. Sí, lo establece la Constitución, sí. Pero yo la veo más complicada, políticamente hablando. ¿Por qué? ¿Porque cree que la gente no lo apoyaría? Sí, yo creo que desde el Ejecutivo se pueden hacer estas maniobras nuevamente, ¿no? O decir, bueno, ¿por qué no incluimos también la Asamblea Constituyente, ¿no? Que es el caballito de batalla. No, pero acá ya está cerrado, imagino, en lo aprobado en el Congreso. El Ejecutivo no podría introducir ahí, digamos, la primera ómnibus, no, pues, pero como tú dices, ay, ¿por qué no volvemos a hacer doble check con esto, no? Y después, ¿por qué no con esto otro? Y terminamos en una democracia plebiscitaria que es el pretexto siempre para decir, bueno, vamos a hablar con el pueblo, que se consulte con el pueblo. Entonces ya, la prioridad va a ser la reconsideración. La prioridad va a ser analizar, ver las posibilidades de reconsiderar. Se pierde, se perdió, así es la democracia. En segundo lugar, creo que hay que revisar las normas que tengan que ver con los procesos electorales para prepararnos en una eventualidad, que son circunscripciones, que son, también habría que revisar los temas, por ejemplo, de los votos y del acta, ¿no es cierto? Yo creo que deberíamos buscar que se conserven los votos y que no sea que el acta mata al voto. Creo que eso es importante, ponernos en esa figura frente a la posibilidad de que haya un adelanto de elecciones. Creo que hay que revisar también y fortalecer a los partidos dentro del Congreso y dentro del reglamento del Congreso, por ejemplo. Entonces, porque tenemos ahora estas fragmentaciones y ahí hay una tarea pendiente. Y también revisar quizás algunos temas de organismos constitucionalmente autónomos como Indecopi, por ejemplo, ¿no? Que darle autonomía. Bueno, porque además tiene una serie de poderes muy interesantes Indecopi, pero el tema que está en debate en este momento, ¿no? La vacancia.
la vacancia presidencial, que además fue usado ya en los últimos 5 años, y no solo la vacancia, sino también la posibilidad de que un presidente cierre el Congreso, a partir de los hechos que hemos vivido, ¿no meritarían ser trabajados también con una reforma constitucional? Es decir, aclarar en qué situaciones pues, se puede vacar a un presidente de la República, hacer especificaciones más claras. Sí se puede hacer. Ojo, el tema de la disolución sí se trató, ¿no es cierto? Y es un tema que se ha trabajado bien. El tema de la confianza al primer gabinete, por ejemplo, yo ahí pienso que se le debe dar al Ejecutivo capacidad para que no tenga que enfrentarse a una confianza cuando presente. El tema de la vacancia hay que verlo. Yo personalmente creo que la institución de la vacancia debe permanecer como está, así. Pero no es muy abierto, ¿no le parece muy subjetivo? Me parece que era antes los Flores Arauz que algún día me dijo, la vacancia es lo que 87 congresistas decidan que es. Antes, así de simple. Antes era 60 y tantos, y la vacancia del presidente Fujimori fue con mucho menos. Mayoría simple, Ya, me parece. Ni siquiera mayoría simple, creo. Y hay que recordar que ha sido una institución que en todo este siglo ha sido usada 3 veces. Entonces, tampoco creo que sea una institución fácil de utilizar. Esta situación política lo demuestra, con todos los escándalos, con toda esta inmoralidad de Castillo, con la cuñada, la esposa, con todo lo que estamos viendo. Fijémonos cómo hay votos de congresistas cómplices que están impidiendo que suceda. O sea, no es un tema fácil, es un tema de un contrapeso bien fuerte, ¿no? Sí, claro. Algunos quisieran bajarlo, ¿no? Dicen, bueno, bajamos la valla, por eso que hay proyectos así. Pero yo personalmente pienso que como está, es una institución republicana que así ha funcionado. Se pueden incorporar otros temas. Creo yo personalmente, por ejemplo, que los temas de investigación, de la protección al presidente de la República... Son muy cerrados, muy pocos quizá. No, yo creo que deben de seguir como están y han demostrado hasta ahora... Los 4 que son, creo, son traición a la patria. Sí, sí. Hay algunos que quieren ampliarlos más, pero bueno, habrá que discutirse. Yo creo que estamos extendiendo un tema que si analizamos como institución, ¿no? Porque son diferentes constituciones, no es que se haya usado con abuso. Sí, claro, pero ahí nos ponemos nuevamente a partir de estas situaciones que estamos viendo. No digo que se legisle con nombre propio, pero pongamos en otra situación. Si un presidente descaradamente y abiertamente le roba al país y es corrupto, simplemente no se puede hacer nada. No está estipulado en la Constitución. O si un presidente sale el día de mañana enloquecido con una escopeta y empieza a disparar a la gente... Eso es incapacidad moral, ¿no? Eso es incapacidad moral. Sí, claro, pero sigue siendo subjetivo, no está especificado. No es subjetivo. Lo primero sí. Ese es parte de nuestro régimen republicano. Otra opción es volvernos un régimen parlamentario, ¿no? Entonces pierde el control y se le dice chao, ¿no? Que podría ser la opción que algunos planteen. Pero eso es parte de un régimen republicano aquí y en otras partes. Y en otras partes del mundo. Así funciona. Porque también puede ser lo contrario, ¿no? Se puede acusar al presidente de cualquier tema. Ahora, cuando ya la realidad política nos muestra un tema, sí los legisladores tenemos que ponernos a pensar en lo que se llama el mundo de la excepción. Y la excepción es parte del mundo del derecho, como decía el gran Carl Schmitt. Muchísimas gracias, congresista Hernando Guerra García, congresista de Fuerza Popular, presidente además de la Comisión de Constitución. Pero vamos a conversar con el congresista Jaime Quito de Perú Libre, también para conocer sus impresiones de todo lo que viene ocurriendo en nuestro país.